El cambio es la ley de la vida. Aquellos que solo miran al pasado o al presente, seguramente se perderán el futuro. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Es en los momentos de decisión cuando se forja tu destino. Un hombre hace lo que tiene que hacer, a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, los peligros y las presiones. Esa es la base de toda moralidad humana. El éxito tiene muchos padres. El fracaso es huérfano. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. La humanidad debe poner fin a la guerra antes de que la guerra ponga fin a la humanidad. No negociemos nunca con miedo, pero nunca temamos negociar. El verdadero problema de nuestra época no es el comunismo, sino la fuerza destructiva del poder absoluto. No busquemos la respuesta republicana o demócrata, sino la respuesta correcta. Paz no significa ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejar el conflicto de manera pacífica. El liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno para el otro. Aquellos que se atreven a fracasar enormemente pueden lograr grandes cosas. El coraje de la vida es una historia que se cuenta mejor en los momentos más difíciles. El arte del progreso consiste en preservar el orden en medio del cambio y preservar el cambio en medio del orden. La fuerza de una nación se mide por su capacidad para resistir el desafío del tiempo. Una nación que teme dejar a su pueblo juzgar la verdad y la falsedad en un mercado abierto es una nación que teme a su gente. La ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos. La tolerancia no implica falta de compromiso con las propias creencias, sino condena a la opresión de los demás. El conocimiento humano debería añadir a la dignidad humana, no eliminarla. La educación es la clave del éxito en el futuro. Un país se mide no por lo que construye, sino por lo que cultiva en la mente y el espíritu de su gente. Nuestro progreso como nación no puede ser más rápido que nuestro progreso en la educación. La libertad del conocimiento es la libertad de avanzar. Elegimos ir a la luna en esta década y hacer otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles.
Los hombres con visión que saben combinar las ideas del pasado con las necesidades del futuro son los arquitectos de la historia. La ciencia y la tecnología pueden resolver problemas sociales si se utilizan sabiamente. El espacio puede ser explorado y dominado sin alimentar las llamas de la guerra. Una nación se revela no solo por los hombres que produce, sino también por los hombres a quienes honra y recuerda. La política no es un juego, es el arte de lo posible. La fuerza de la democracia reside en la participación de sus ciudadanos. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. No es lo que se nos da lo que marca nuestra vida, sino lo que hacemos con ello. Podemos hacer frente a cualquier desafío siempre que tengamos esperanza. Debemos mirar al futuro con valentía y determinación. Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no puede salvar a los pocos que son ricos. El perdón no es un signo de debilidad, sino un atributo de la fortaleza. Los grandes ideales no mueren con los hombres, pero necesitan ser alimentados por cada generación. La mayor amenaza a la libertad es la inercia de las generaciones presentes. Los problemas del mundo no pueden ser resueltos por los escépticos o los cínicos, sino por aquellos que tienen visión. Nuestra tarea básica es transformar los ideales en actos concretos. Somos libres no porque reclamamos libertad, sino porque practicamos la libertad. Los derechos de cada hombre están disminuidos cuando los derechos de uno solo están amenazados. Un hombre puede morir, las naciones pueden levantarse y caer, pero una idea sigue viva. El esfuerzo y el coraje no son suficientes sin propósito y dirección.